Continuamos. Sección número 4 del capítulo 1. ¿Es posible? Subtema sobre serpientes mortales y estricnina. En la región de los Apalaches existen focos de un ritual religioso centenario conocido como la manipulación de serpientes o toma de las serpientes. Aunque West Virginia, Virginia Occidental, sea el único estado donde es legal todavía, esto no impide que la policía local de otros estados haga la vista gorda a esta práctica. En las iglesias pequeñas y modestas, mientras los fieles se reúnen para celebrar el servicio religioso, el predicador entra con una o más cajas de madera en forma de maletín provistas de bisagras y puertas de plástico transparente con agujeros de ventilación, y las deposita cuidadosamente en el estrado, ante el presbiterio o en la sala, cerca del púlpito. Al poco tiempo la música empieza a sonar, una vibrante mezcla de música country, ranchera y folk de Kentucky, con una letra sumamente religiosa sobre la salvación y el amor a Jesús. Cantando enfervorecidos, los músicos interpretan melodías con teclados, guitarras eléctricas e incluso baterías que cualquier banda musical de adolescentes envidiaría, mientras los feligreses agitan las panderetas, movidos por el espíritu que se ha apoderado del ambiente. A medida que la energía va aumentando, el predicador prende una llama en un recipiente colocado sobre el púlpito y pone la mano encima, dejando que la llama le lama la palma antes de coger el recipiente y pasárselo lentamente por encima de los antebrazos desnudos, para que la llama los roce. Se está calentando, entre comillas. Al cabo de poco, los feligreses empiezan a balancearse y a posar las manos unos sobre otros, hablando en lenguas desconocidas, dando saltos y bailando al ritmo de la música, alabando a su Salvador. Han sido poseídos por el Espíritu, lo que ellos llaman el ungimiento. Entonces el predicador abre una de las cajas de madera, mete la mano dentro y saca una serpiente venenosa, normalmente una serpiente cascabel, una boca de algodón o una víbora cobriza. Él también se pone a bailar y a saltar hasta sudar, mientras sostiene la serpiente viva por la mitad del cuerpo, para que la cabeza del animal quede terroríficamente cerca de su propia cabeza y de su garganta. A veces sostiene la serpiente en lo alto antes de acercársela al cuerpo, bailando todo el rato mientras el animal se le enrosca con la mitad inferior del cuerpo alrededor del brazo y gira en el aire la parte superior a su antojo. El predicador puede sacar una segunda o incluso una tercera serpiente de otras cajas de madera, y los feligreses, tanto hombres como mujeres, empiezan también a cogerlas mientras sienten que son ungidos. En algunos servicios religiosos, el predicador ingiere veneno de un vaso, como por ejemplo estricnina, sin sufrir ninguno de sus mortíferos efectos. Si bien las serpientes muerden a veces a algunos de los que las cogen, no ocurre con tanta frecuencia como sería de esperar, considerando los miles de servicios religiosos en los que los fieles meten febrilmente la mano en las cajas de madera provistas de bisagras, sin ni una pizca de duda o de temor. E incluso cuando les pasa, no siempre se mueren aunque no vayan corriendo al hospital. Prefieren que los otros fieles se apiñen a su alrededor para rezar por ellos. ¿Por qué las serpientes no les muerden más a menudo? ¿Y por qué solo algunos pocos se mueren cuando les ocurre? ¿Cómo pueden entrar en un estado mental en el que no les da miedo esas serpientes venenosas, cuando todos sabemos que su mordedura es letal? ¿Y cómo puede protegerles este estado mental? También existen los estallidos de fuerza histérica, entre comillas,
la manifestación de una fuerza física sobrehumana en situaciones de emergencia. En abril del 2013, por ejemplo, Hannah Smith, una adolescente de 16 años, y su hermana Hailey, de 14, vivían en Lebanon, Oregon, levantaron un tractor de casi 1,400 kilos de peso para liberar a su padre, Jeff Smith, que había quedado atrapado debajo. ¿Y qué hay de los que caminan sobre brasas, como los miembros de tribus indígenas que practican rituales sagrados, y los occidentales que asisten a esta clase de talleres? O incluso los artistas de los carnavales o los bailarines javaneses en trance, que sienten el irreprimible deseo de masticar cristales y tragárselos, un trastorno conocido como ailofagia. ¿Cómo son posibles semejantes hazañas sobrehumanas y qué es lo que tienen en común de esencial? ¿Podría ser que al creer a ciegas en algo les cambia el cuerpo hasta el punto de volverse inmunes a su entorno? ¿Y es posible que esas férreas convicciones que otorgan poder a los que manejan serpientes y caminan sobre brasas pudieran actuar también a la inversa, dañándonos, incluso causándonos la muerte sin ser conscientes de ello? Subtema: acabar con un hechizo vudú. En 1938, un hombre de 60 años de la zona rural de Tennessee se pasó 4 meses enfermo, yendo de mal en peor, hasta que su mujer lo llevó a un hospital con capacidad para 15 camas en las afueras de la ciudad. A esas alturas, Vance Vanders, no es un nombre real, había perdido más de 22 kilos y parecía encontrarse a las puertas de la muerte. El doctor Drayton Doherty sospechó que Vanders sufría tuberculosis o un posible cáncer, pero en las numerosas pruebas y radiografías que le realizaron no apareció ninguna anomalía. La revisión médica del doctor Doherty reveló que su paciente estaba perfectamente. Como Vanders se negaba a comer, lo alimentaron mediante una sonda, pero él vomitaba tercamente todo cuanto le introducían por ella. Siguió empeorando, convencido de que iba a morir, y al final apenas podía hablar. Aunque pareciera que su muerte era inminente, el doctor Doherty aún no tenía idea de cuál era la dolencia de su paciente. La angustiada mujer de Vanders le dijo al doctor que quería hablar con él en privado, y al asegurarle Doherty que no le revelaría la conversación a nadie, ella le contó que a su esposo le habían hecho vudú. Por lo visto, Vanders, que vivía en una comunidad donde las prácticas de vudú eran muy habituales, se había peleado con un sacerdote vudú local. El sacerdote, tras quedar con él en un cementerio a altas horas de la noche, le había echado un maleficio agitando una botella con un líquido pestilente ante su cara y le había soltado que moriría al poco tiempo y que nadie podría salvarlo. Eso fue lo que le ocurrió. Y Vanders, convencido de que tenía los días contados, había creído en esa nueva y sombría realidad. El pobre hombre volvió abatido a casa negándose a comer, hasta que su esposa lo llevó al hospital. Tras oír la historia, al doctor Doherty se le ocurrió un plan muy poco ortodoxo para tratar a su paciente. Por la mañana reunió a los familiares de pie de la cama de Vanders y les dijo que estaba seguro de tener el remedio para curarlo. Los familiares le escucharon atentamente mientras él les contaba la siguiente patraña. Les dijo que la noche anterior había conseguido con una treta que el sacerdote vudú se reuniera con él en el cementerio y le desvelara cómo le había echado el maleficio a Vanders. No le había resultado fácil, les contó. El sacerdote se había negado a colaborar, pero él, agarrándolo del pescuezo, lo había empujado contra un árbol para obligarlo a hablar. Les dijo que el sacerdote le confesó que había untado la piel de Vanders con huevos de lagartija para que se lo metieran en la barriga y le eclosionaran en las entrañas.
La mayoría de las lagartijas habían muerto, pero una muy gorda había sobrevivido y ahora se lo estaba comiendo por dentro. El doctor les anunció que en cuanto le sacara la lagartija del cuerpo, Vander se curaría. Entonces llamó a la enfermera y ésta le trajo diligentemente una jeringuilla enorme llena de una poderosa medicina, según les dijo el doctor O'Herty, pero en realidad contenía un medicamento vomitivo. El doctor Doherty inspeccionó atentamente la jeringuilla para asegurarse de que funcionara bien y luego le inyectó el líquido ceremoniosamente a su asustado paciente. A continuación, con un gesto grandilocuente, abandonó la habitación sin decir una palabra a los familiares, que se quedaron atónitos. Al cabo de poco, el paciente le entraron ganas de vomitar. La enfermera le entregó una palangana y Vander, sintiendo arcadas y náuseas, la agarró gimiendo justo a tiempo. Cuando el doctor Doherty juzgó que su paciente ya casi había terminado de vomitar, entró resuelto a la habitación a grandes zancadas. Luego se acercó a la cama, sacó a escondidas de su maletín negro una lagartija verde y en cuanto Vanders volvió a vomitar, la echó a la palangana sin que nadie se percatara. «¡Mira, Vance!», exclamó con el mayor dramatismo del que fue capaz. «¡Mira lo que tenías en la barriga! Ahora ya estás curado. El hechizo vudú se ha acabado». En la habitación hubo un gran revuelo. Algunos familiares se desplomaron al suelo gimiendo impactados. Vanders se apartó de la palangana con los ojos desorbitados. A los pocos minutos se había sumido en un profundo sueño que duró más de 12 horas. Cuando por fin despertó, estaba hambriento y se tragó ávidamente tanta comida que el médico temió que le reventara el estómago. Al cabo de una semana, Vanders había recuperado el peso y la fuerza. Se fue del hospital sintiéndose de maravilla y vivió 10 años más. ¿Es posible que un hombre se acurruque en la cama y se muera simplemente por creer que ha sido víctima de un maleficio? ¿Acaso un brujo, entre comillas, actual, adornado con un estetoscopio en el cuello y un recetario en la mano, no habla con la misma convicción con la que el sacerdote vudú le habló a Vanders y nosotros también nos creemos al pie de la letra lo que nos dice? Y si es posible que una persona a un nivel decida morir, ¿no podría también otra con una enfermedad terminal decidir vivir? Es posible cambiar nuestro estado interior permanentemente, despojándolo de nuestra identidad como víctimas del cáncer, de artritis, de cardiopatías o del Parkinson, y adquirir un cuerpo sano con la misma soltura con la que nos quitamos una prenda de ropa y nos ponemos otra. En los siguientes capítulos verás lo que es realmente posible y cómo esto se aplica a tu vida. Fin de la sección 4. Fin del capítulo 1.